Entonces, ¿cómo resolver el problema de cambiar una tarjeta de regalo si no es de tu país? Este problema se supone que debería de ser porque tú estás en otro país, residiendo en otro país, de vacaciones tal vez, y esa fue la única forma que descubrí yo, la forma en que a mí me sirvió, y si te sirve, pues espero que la puedas usar. Es muy sencilla, a menos de... Lo único difícil sería pedirle el teléfono a alguien que resida de ese país. Pedirle su teléfono para que te hagas una cuenta. Obviamente que te va a pedir un número de celular de ese mismo país, estado. Entonces se lo pides a un familiar y te creas esa cuenta. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía esta cuenta que la vemos aquí. Esta cuenta resulta que yo no podía meterle ningún tipo de tarjeta porque me aparecía un aviso que no era de mi país. Por lo tanto, a pesar de que también intenté cambiarle de dónde residía, aún así me decía que la tarjeta de regalo no es compatible, que solamente se puede cambiar en el país donde la compré. Así que creé esta cuenta que está de aquí y lo que hice es que me vine aquí a libros y ya vi que valía $. Por lo tanto, después de eso me fui a pagos y suscripciones y ya únicamente canjeé el código. Por ejemplo, en este caso yo lo voy a hacer. Bien, entonces así sería, ¿ven? Como ya fue creada en Estados Unidos, ahora ya se puede. Bien, luego de eso, ¿qué fue lo que hice? Hubo otro problemita porque al momento de venirme aquí, resulta que Call of Duty no me parecía que las cosas valían prácticamente $. Entonces, por ejemplo, esto puede ser como para otros países también. No forzosamente tiene que ser de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puedes hacer para que cambie la moneda que tú quieres, ¿no? Que valga lo que vale la tarjeta. Por ejemplo, en este caso son $. Yo me seguía pareciendo que tenía que comprarlo en pesos, pero era porque mi cuenta estaba vinculada con mi cuenta que antes era de México, ¿no? Tenemos que entrar a Activision. Primero vas a entrar a la página de Activision, vas a iniciar sesión y ya cuando inicies sesión con tu cuenta que es de Call of Duty, te vienes aquí a la parte superior derecha, le pones profile, prácticamente es este. Vamos a entrar a Basic Info o información básica, que es la segunda opción. Les recomiendo que entren en sitio de escritorio, que es lo más para que se hagan los cambios correctos, y empezamos a guardar todo esto. Aquí se puede editar, y una vez que ya, por ejemplo, ya que lo editaron, van a poner save y les va a pedir su clave que ya tenían antes. Por ejemplo, la mía es tal clave, la introducen y ya se van a acordar los cambios, ¿sí? Después de eso, ahora sí, ya nos podemos venir aquí y van a tener que salirse de la cuenta, ¿vale? Aquí en Legal and Privacy le ponen Logout, ok, y ya casi vamos a terminar el proceso. Entonces ponemos en Call of Duty, nos va a dirigir aquí, ponemos nuestro correo
Se supone que este correo es el que ya cambiamos, ya no va a ser el anterior. Y desde luego ya como lo cambiamos, por así decirlo, si ustedes gustan podrían cambiarlo después por el correo que tenían antes, pero esto lo hacemos con el fin de que ya las cosas valgan dólares, ¿ven? Y bueno, ya una vez tenemos aquí los dólares, vamos a tener otro pequeño problema, y es que nos va a aparecer el saldo de Google Play 0, a pesar de que ya le metimos los dólares. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a ir a nuestra parte de ajustes y vamos a entrar en cuentas. Una vez en cuentas van a tener que borrar, por ejemplo, esta que ya tenía antes, la borran para que les desaparezca. Y solamente se van a quedar con la cuenta que tenían, que les interesa. ¿Ven? Ahora sí ya me parece que tengo un saldo de Google Play de 120. Por ejemplo, si a ustedes no les apareciera, tendrían que venir a Google Play y activar esta, en la parte de configuración, le van a dar en general y le van a dar preferencias de autenticación, y tienen que activar esto, autenticación biométrica. Tal vez les pida su clave y ya está. Ya se supone que deberían de comprarlo. Y un problemita más es de que en algunos países cobran impuestos, por lo tanto, prepárense con eso. Bien, ya tendríamos el dinero que deseamos. Espero que les haya interesado, si les haya sido útil, y si les fue útil, por favor pueden suscribirse, darle like, compartirlo, y bueno, hasta aquí.